¿Y si la voz del miedo ya no existiera en tu vida? No me refiero a callarla por un momento, ni a aprender a manejarla, domarla o negociar con ella, sino a erradicarla por completo, como quien arranca de raíz una sombra que nunca debió estar ahí. Imagina por un instante cómo sería abrir los ojos cada mañana sin vacilaciones, sin ese doble pensamiento que envenena tus decisiones, sin esa voz interna que se empeña en repetirte que no estás listo, que no eres digno, que no eres suficiente. Entonces, ¿qué decisiones tomarías? ¿Qué puertas patearías hasta abrirlas? ¿Qué sueños perseguirías con un fuego imparable, sin freno, sin excusas, sin mirar atrás? Porque la verdad, una verdad que pocos se atreven a pronunciar, es que el miedo no es el enemigo. El verdadero enemigo es la rendición. El miedo es natural, es primitivo, está enraizado en tu biología como un susurro que advierte, pero solo vence cuando lo obedeces sin cuestionarlo. Y cada vez que lo crees, cada vez que te encoges en lugar de avanzar, estás intercambiando poder por comodidad, estás sacrificando tu crecimiento en el altar de la falsa seguridad. Y entonces te detienes, te asfixias, te paralizas. No porque seas débil, sino porque el miedo te ha vendido la mentira de que quedarse quieto es sobrevivir. Pero hoy no. Hoy desenmascaramos al miedo por lo que es, una mentira, una historia, una sombra disfrazada de realidad. Y hoy, lo enterramos. No con frases vacías ni euforia superficial, sino con verdad, con disciplina, con práctica diaria y con un propósito que sea más grande que cualquier excusa que hayas creído hasta ahora. En los próximos minutos, aprenderás a dejar de huir del miedo y comenzarás a cazarlo. Aprenderás a mantenerte firme incluso cuando tus manos tiemblen, a actuar antes de que el miedo se desvanezca, y a construir una mente tan aguda, tan templada, tan disciplinada, que ya no quede lugar para que el miedo habite. Así que respira profundo, da un paso al frente y no mires atrás. Porque este es el día en que el miedo muere. Escúchame bien, el miedo no es tu enemigo. El miedo es instinto. Es antiguo. Fue diseñado para protegerte, para mantenerte con vida. Y en muchos momentos, eso ha hecho. Pero el miedo jamás fue creado para liderarte, para guiarte, para tomar tus decisiones. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la mayoría permite. Le entregan el volante de su vida al miedo, y luego se preguntan por qué todo parece ir en círculos. Sientes miedo cuando estás a punto de hacer algo que desafía tu zona de confort, algo que amenaza la ilusión de control. Eso no es debilidad. Eso es tu sistema nervioso haciendo lo que fue programado para hacer. Pero la verdad, una verdad que casi nadie escucha, es esta. El miedo no es lo que te detiene. Lo que te frena es la inacción. El enemigo real no es lo que sientes, sino la pausa que haces a causa de eso. Es esa oportunidad que no persigues. Ese silencio que eliges cuando deberías hablar. Ese sueño que aplazas para algún día. La mayoría espera a que el miedo desaparezca para actuar. Espera a sentirse valiente, a sentirse seguro. Pero ese día nunca llega. Porque el coraje no es ausencia de miedo. Es acción tomada a pesar del miedo. Y si estás esperando sentirte listo, podrías pasar toda tu vida esperando. Aquellos que mueven montañas, que transforman industrias, que escriben historia, también sienten miedo. Pero avanzan de todos modos. Ese es el cambio. Esa es la ventaja. No necesitas ser intrépido. Solo necesitas dejar de obedecer al miedo como si fuera una orden. Debes arrebatarle la autoridad que nunca mereció. El miedo puede estar en el asiento del copiloto si quiere, pero ya no toca el volante. Y aquí es donde todo se vuelve poderoso. Cuanto más te mueves a través del miedo, más pequeño se vuelve. Cada vez que actúas, él pierde terreno. Cuando sientes miedo, tienes la oportunidad sagrada de enseñarle a tu cerebro una nueva verdad. Que el miedo no significa detenerte, significa que esto importa, significa que es hora de elevarte, de crecer, de avanzar, porque estás acercándote a algo que tiene peso, propósito y destino. La repetición reconfigura la realidad. Y cuanto más enfrentas al miedo cara a cara, cuanto más caminas hacia el lugar de huir, menos dominio tiene sobre ti, menos territorio ocupa en tu conciencia, hasta que te transformas en algo dentro de lo cual el miedo simplemente no puede vivir. Porque habrás entrenado a tu mente para actuar antes de que el miedo se instale, antes de que eche raíces, antes de que robe tu momentum. La próxima vez que el miedo suba como una ola por tu pecho, recuerda esto. No necesitas menos miedo, necesitas más movimiento. No lo analices,
no lo negocies, no lo pienses demasiado. Muévete, porque el miedo odia el movimiento. Y en el momento exacto en que actúas, el miedo comienza a morir. El miedo es un narrador maestro, un guionista brillante que fabrica mentiras tan convincentes, tan emocionalmente cargadas, que parecen verdad. Pero escúchame, el miedo es un mentiroso. Y las mentiras más peligrosas que cuenta son aquellas que hablan de ti. Te susurra que no estás listo, que no eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente talentoso, ni lo suficientemente valioso. Te susurra que si te atreves, fracasarás, que si hablas, se reirán, que si persigues ese sueño, arderás en la caída. Y porque ese susurro suena como tu propia voz interna, le crees. Lo aceptas como realidad, sin darte cuenta de que no es más que una historia repetida tantas veces que se ha vuelto familiar. No verdadera, solo familiar. El miedo prospera en la imaginación. Toma un instante de incertidumbre y construye una película de horror a su alrededor. No solo te preocupa tener una conversación difícil, sino que te imaginas cómo todo sale desastrosamente mal. No solo dudas en probar algo nuevo, sino que te ves fracasando en público, y para siempre. No solo temes al rechazo, sino que proyectas humillación, abandono y una supuesta confirmación de que nunca tuviste lo necesario. Y así es como gana el miedo, no con verdad, sino con repetición. Cuanto más ensayas en tu mente el peor escenario posible, más lo cree tu sistema nervioso. Y cuando tu mente cree que la amenaza es real, el cuerpo obedece, el corazón se acelera, la respiración se acorta, los músculos se tensan. Y en ese estado, dejas de habitar el presente y te conviertes en prisionero de un futuro que ni siquiera ha sucedido. Y ahí, incluso el paso más pequeño parece una montaña imposible. Pero aquí viene el punto de quiebre, el resplandor entre tinieblas. Si el miedo se construye por repetición, la confianza también. Si el miedo es una historia, entonces puedes contar una mejor. Una donde hablas y eres escuchado. Una donde saltas y aterrizas. Una donde caes y te levantas aún más fuerte. Porque la mente no distingue entre lo imaginado y lo vivido. Si puedes visualizar la derrota, también puedes visualizar la victoria. Si puedes ensayar el desastre, también puedes ensayar la grandeza. Este es el campo de batalla. No allá afuera, sino aquí dentro. Y el día que dejas de aceptar el guión del miedo y empiezas a reescribirlo, recuperas el control. No necesitas sentirte valiente para actuar con valentía. No necesitas estar seguro para dar el primer paso. Solo necesitas quitarle el micrófono al miedo. Porque esa voz en tu cabeza es poderosa, sí, pero no siempre dice la verdad. Y la mentira más grande que repite es esta, que el miedo es tu límite. Pero no lo es. El miedo es tu señal. Es la bandera que te dice, estás en el borde de tu crecimiento. Y lo que viene después, depende de ti. El miedo crece en la oscuridad, en el silencio, en la evitación. Cuanto más huyes, más grande se hace. Cuanto más intentas racionalizarlo, más fuerte grita. Porque el miedo no se disuelve con el tiempo, se disuelve con exposición. Y ahí es donde la mayoría se equivoca. Esperan a que llegue el coraje, esperan sentirse listos, antes de lanzarse. Muchos esperan que el miedo se desvanezca antes de dar el primer paso. Pero el coraje no llega antes de la acción. El coraje nace de la acción. Imagina que estás al borde de una piscina helada. Puedes meter un dedo del pie, alejarte, volver mañana, repensarlo 1000 veces y seguir sintiendo el frío con solo mirarla. O puedes saltar de una vez, permitir que tu sistema se sacuda, que tu cuerpo se adapte, y en segundos descubrir que ya no tienes miedo. ¿Por qué? Porque ya has vivido lo que tu mente exageraba. Eso es exposición. No se trata de no tener miedo, se trata de estar dispuesto. Dispuesto a sentir el miedo y aún así avanzar. Dispuesto a mirar la incertidumbre a los ojos y decirle, tú no eres el final, eres el comienzo. Así se mata al miedo. No con evasión, sino con exposición. Te acercas a lo que te aterra. Practicas lo incómodo. Lo vuelves familiar. Y cuanto más familiar se vuelve, menos poder tiene sobre ti. Habla, aunque tu voz tiemble. Preséntate, aunque tus manos suden. Lanza esa idea, aunque no sea perfecta. Haz la pregunta, aunque temas la respuesta. Ese es el trabajo. Ese es el campo de entrenamiento.
Porque la repetición reconfigura la realidad. La primera vez es aterradora. La segunda, incómoda. La décima, normal. La centésima, libertad. Los hombres y mujeres que admiras, los oradores, los líderes, los creadores, los guerreros, no comenzaron siendo valientes. Comenzaron con miedo. La única diferencia es que se negaron a quedarse ahí. Construyeron tolerancia al disconfort. No corrieron de la tormenta, caminaron dentro de ella, una y otra vez, hasta que el trueno ya no pudo estremecerlos. Porque la verdad es esta, el miedo nunca desaparece del todo. Pero aprendes a no parpadear cuando habla. Aprendes a no encogerte cuando aparece. Porque lo has enfrentado tantas veces que sabes que no es más que un sonido. Una señal. Y no tiene la última palabra. La tienes tú. La única salida es atravesándolo. Atravesando el temblor. Atravesando el fracaso. Atravesando la duda. Camina directo hacia la tormenta. No porque no sientas miedo, sino porque sabes que al otro lado está la vida que aún no has vivido. Y esa vida vale cada paso. Si quieres matar el miedo, debes ir a su origen. Tu mente. Porque el miedo no comienza en el mundo exterior. Comienza en tus pensamientos. En esas historias silenciosas e invisibles que te cuentas una y otra vez. Historias de insuficiencia, de peligro, de todo lo que podría salir mal. Historias que se repiten en bucle, moldeando tu realidad sin que te des cuenta. Y aquí está la verdad. Si no entrenas tus pensamientos, ellos te entrenan a ti. Si los dejas sin vigilar, tu mente se convierte en un campo de batalla donde el miedo siempre gana. Pero tú no estás aquí para ser gobernado por el miedo. Estás aquí para reclamar tu mente, para recuperar la pluma y escribir un nuevo guión. Y todo comienza con una realización simple, pero poderosa. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador de tus pensamientos. Eres el arquitecto, el programador, el que elige qué pensamientos se quedan y cuáles se van. Así que cuando el miedo te susurre, no estás listo. No lo aceptes. Pregúntale, ¿quién lo dice? Cuando te diga, vas a fracasar, responde, tal vez, pero aprenderé. Interrumpe el guión. Rompe el patrón. Porque cada pensamiento es una semilla. Y lo que riegas, crece. Si riegas el miedo, cosechas parálisis. Pero si riegas el coraje, si inundas tu mente con pensamientos intencionales, poderosos, disciplinados, entonces, la osadía se convierte en tu estado natural. Esto no se trata de positividad ciega. Se trata de entrenamiento mental intencional. Así como los atletas entrenan su cuerpo, los guerreros sus reflejos y los músicos sus dedos, tú debes entrenar tu mente con la misma precisión y entrega. Entrénala con afirmaciones que proclamen tu valor, con visualizaciones que fijen tu mirada en el resultado deseado, con repeticiones que hagan que la grandeza te parezca tan natural como respirar. Dite a ti mismo lo que deseas creer, una y otra vez, hasta que deje de sonar como un sueño y se convierta en tu identidad. Decláralo. Siéntelo. Actúa desde ahí. Cada día, estoy sereno bajo presión. Cada día, enfrento el miedo y avanzo. No me reduzco. Me expando. Estas no son frases bonitas. Son órdenes sagradas. Y tu subconsciente escucha cada una, incluso en silencio. Pero no basta con pensarlas. Debes vivirlas. Permite que tus acciones reflejen esta nueva identidad. Porque tu mente aprende observándote. Cuando haces algo valiente, aunque tiemble tu voz, cuando te mueves a pesar de los nervios, cuando hablas aunque tus manos se sacudan, tu cerebro registra, ahora hacemos cosas difíciles. Y así es como se transforma la identidad. Así es como el miedo pierde su control. No eres débil por sentir miedo. Permaneces débil solo si lo dejas gobernar. Disciplina tu mundo interior y el mundo exterior se ajustará a su medida. Protege tus pensamientos como si custodiaras un tesoro. Interrumpe la mentira. Instala la verdad. Y recuerda siempre esto, tú eliges. El miedo puede tocar a tu puerta, pero no entra, a menos que tú la abras. Entrena tu mente, o será el miedo quien la entrene. Y la decisión siempre será tuya. ¿Qué pasaría si el miedo no fuera una señal de alto, sino un anuncio divino? ¿Y si eso que tanto evitas, en realidad es justo lo que viniste a hacer?
La mayoría cree que el miedo significa no vayas, no lo intentes, no hables, no arriesgues. Pero en verdad, el miedo muchas veces es una compasión disfrazada, una señal que apunta justo al borde de tu zona de confort. Y allí, precisamente allí, es donde empieza el crecimiento. Ese fuego en tu pecho, ese temblor en tus manos, no son debilidad. Es la vida misma, recordándote que estás parado en el umbral de algo significativo. Es tu espíritu reconociendo un momento de verdad. Porque aquello que más te asusta, suele ser aquello que más te hará crecer. Hablar en público, lanzar tu negocio, terminar esa relación tóxica, dar el paso hacia tu propósito. No son peligros, son puertas sagradas. Y la llave que las abre se llama acción. No perfección, no certeza, solo movimiento. Un paso al frente, directo hacia eso que te aterra. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar en su presencia. Así que cuando el miedo aparezca, no te encoges. Te inclinas hacia él, te acercas al fuego, y dejas que te temple, que te afile, que queme tus excusas, que se convierta en combustible. Esa resistencia que sientes no es señal de que te estás equivocando. Es señal de que estás cerca de algo verdadero. Cerca de tu llamado. Cerca de tu siguiente nivel. Y te voy a decir algo que casi nadie se atreve a confesar. El miedo nunca desaparece del todo. Ni para los valientes. Ni para los exitosos. Ni para los legendarios. El miedo sigue ahí. Pero han hecho las paces con él. Aprendieron a caminar con él. A seguir avanzando, incluso con el corazón acelerado. Eso es lo que los hace verdaderamente intrépidos. No que no sientan nada, sino que se niegan a ser propiedad del miedo. Así que la próxima vez que el miedo aparezca, dile, gracias, te veo, pero no me detienes. Y da el paso. Haz la llamada. Pulsa publicar. Di sí. Di no. Di eso que tanto temes decir. Porque justo en el instante en que te inclinas hacia el fuego, el miedo comienza a desvanecerse. Y lo que queda es libertad. No te volverás intrépido esperando sentirte valiente. Porque el miedo no se destruye con emociones. El miedo se aniquila con disciplina. La motivación viene y va. Es una chispa fugaz, ruidosa, brillante, excitante, pero efímera. La disciplina, en cambio, es una llama constante, un motor encendido en silencio que impulsa cada vida audaz. Porque cuando te entrenas para actuar, no cuando te provoca, sino cuando debe hacerse, te vuelves peligroso. Te vuelves imparable. El coraje no es un relámpago divino. Es una decisión diaria. De aparecer. De hacer lo difícil. De abrazar lo incómodo, una y otra vez. Especialmente cuando tu mente grita por refugio. Sobre todo entonces. Esto lo saben los grandes. No esperan confianza. Actúan. Y la confianza llega después. No esperan a que el miedo se disipe. Lo enfrentan igual. Y entonces el miedo aprende. Aquí no tiene lugar. La disciplina silencia al miedo porque elimina la negociación interna. No hay debate. No hay será que sí o será que no. La decisión ya está tomada. Suena la alarma, te levantas. La tarea es dura, la haces igual. La duda susurra, caminas igual. Eso es disciplina. Y así es como se forjan los intrépidos. Cada vez que actúas a pesar del miedo, estás reconfigurando tu mente. La estás entrenando para entender una verdad mayor. El miedo no es peligro, es dato. Y el dato no te controla, te informa. Entonces hazte esta pregunta. ¿Estás viviendo por sentimiento o por principio? Porque si el miedo sigue decidiendo por ti, ha llegado el momento de cambiar el sistema operativo. Crea rituales que fortalezcan tu mente. Rodéate de recordatorios visuales de tu visión. Y sobre todo, cumple lo que te prometes a ti mismo. Un solo acto de coraje al día. Y llegará el momento en que despertarás sin entender por qué alguna vez dejaste que el miedo llevara las riendas. La disciplina te vuelve constante. Y la constancia te vuelve inevitable. Imagina este momento. Estás en tu lecho de muerte. Ya no quedan minutos. A tu alrededor no solo hay recuerdos, sino las versiones de ti que jamás llegaste a ser.
los sueños no vividos, los riesgos no tomados, las oportunidades no tocadas. Y todos ellos te miran con una sola pregunta en los ojos. ¿Por qué dejaste que el miedo decidiera por ti? Porque el miedo no solo roba momentos, roba legado. Te convence de encogerte, de jugar seguro, de sentarte, cuando naciste para caminar erguido. Pero ¿y si supieras el costo? ¿Y si pudieras ver con claridad el futuro que el miedo te está robando silenciosamente? Eso es lo que pocos comprenden. Están eligiendo el miedo creyendo que están eligiendo comodidad. Pero lo que realmente están haciendo es enterrar su grandeza bajo excusas, intercambiando impacto por conveniencia, legado por aparente seguridad. Escúchame bien. A nadie se le erige una estatua por haber jugado a lo seguro. A nadie se le escribe una canción por haber permanecido callado. El mundo cambia por aquellos que temblaban, pero se movieron igual. Por quienes hablaron aunque la voz se quebrara. Por quienes avanzaron aunque el estómago fuera un nudo. El miedo te ofrecerá siempre la opción de refugiarte en lo conocido. Pero el legado exige incomodidad, exige dolor, exige sacrificio, exige riesgo. Exige que determines qué pesa más. La opinión de otros, o la opinión que tendrás de ti mismo cuando el reloj marque el final. Así que hazte esta pregunta, ahora, sin rodeos. ¿Qué dirá tu vida cuando ya no estés? ¿Susurrará oportunidades perdidas y silencios cobardes? ¿O rugirá con la fuerza de alguien que eligió propósito sobre parálisis, acción sobre evasión, coraje sobre comodidad? No necesitas conocer cada paso. Solo necesitas negarte a que el miedo tenga la última palabra. Porque el legado se está escribiendo, con o sin tu permiso. Y solo hay una versión, en la que terminas libre. Si el miedo es un mentiroso, entonces tu rutina diaria es la verdad encarnada. Porque no es solo la mentalidad la que derrota al miedo. Es el movimiento. No se trata de un acto heroico aislado. Se trata de los hábitos pequeños que convierten el coraje en tu estado natural. Los intrépidos no nacen valientes. Se forjan con disciplina. Y cada día, ejecutan pequeños rituales que sofocan al miedo antes de que tenga tiempo de hablar. Empieza aquí. Cada mañana, haz algo incómodo. No algo imprudente ni extremo. Solo algo que haga latir un poco más rápido tu corazón. Una ducha fría. Una conversación honesta. Una llamada difícil. ¿Por qué? Porque tu sistema nervioso debe ser entrenado. Y cuando enseñas a tu cuerpo a sobrevivir al disconfort, el miedo empieza a soltar su agarre. Segundo movimiento, muévete físicamente. Levanta peso. Camina. Corre. Baila. El movimiento aniquila la estancación. Y la estancación es el parque de diversiones del miedo. Cuando tu cuerpo se activa, tu mente le sigue. Vuelve la claridad. Aumenta la energía. Se construye la confianza. Y el miedo no tiene cabida en un cuerpo en marcha. Tercero, habla poder a tu mente. Las afirmaciones no son cursilerías. Son arma de guerra interior. Los pensamientos que repites se convierten en creencias. Cada mañana, párate con firmeza y di: no tengo miedo. No estoy aquí para encogerme. Estoy aquí para liderar. Dilo hasta creerlo. Y luego, actúa de manera que lo vuelva verdad. Cuarto, gana la primera batalla del día. Haz tu cama. Llega a tiempo. Termina esa tarea que no quieres hacer. Porque cuando inicias con una victoria, el miedo pierde parte de su poder. Y cuando encadenas esas victorias, construyes impulso. Y el impulso transforma lo imposible en inevitable. Quinto, reflexiona cada noche. Pregúntate, ¿dónde susurró el miedo hoy? ¿Y dónde empujé de vuelta? Así es como se afila la mente. Así es como te vuelves inquebrantable. No evitando el miedo, sino enfrentándolo hasta que él se rompa antes que tú. La vida sin miedo no es un accidente. Se crea, con intención, con repetición, con respeto radical hacia uno mismo. Si quieres matar al miedo, no esperes sentirte valiente. Entrénalo, constrúyelo, practícalo. Una acción valiente a la vez. Hoy no hablamos sobre el miedo. Hoy lo enterramos. Porque la verdad es esta. El miedo muere cuando dejas de alimentarlo. Cuando dejas de rendirte ante él. Cuando comprendes que nunca tuvo autoridad real,
solo el poder que tú le habías otorgado. Y desde este momento, recuperas ese poder. No más espera, no más duda, no más encogerte para caber en la comodidad de otros o en las mentiras de tu pasado. No naciste para vivir en pequeño. No fuiste diseñado para caminar de puntillas por la vida evitando el peligro. Fuiste hecho para caminar por el fuego y salir forjado. Este es el momento, no mañana, no cuando te sientas listo. Ahora, ahora entierras al miedo, ahora silencias la duda, ahora das el primer paso, y luego otro, y otro más, hasta que ya no recuerdes cómo se sentía vivir gobernado por la duda. Y cuando el miedo vuelva a aparecer, porque lo hará, tú sonreirás. Porque ya conoces el juego, lo has estudiado, lo has vencido, has entrenado tu mente y tu cuerpo para seguir avanzando igual. El miedo ya no vota en tu futuro, solo tu visión decide, solo tu misión tiene voz. Así que ponte de pie, endereza la espalda, y mira al miedo una última vez a los ojos. Y luego, camina, libre. Da gracias. Gracias por las lecciones. Gracias por el crecimiento. Gracias por la claridad. Y luego, di adiós. Porque ya terminó el tiempo en que el miedo decidía quién podía ser. Este es tu momento. Ahora. Eres intrépido porque así lo elegiste. Pero esto es solo el comienzo. Ahora es momento de forjar al guerrero. Así que suscríbete ahora, porque el miedo quedó atrás. Pero tu futuro, tu verdadero futuro, apenas está comenzando. Tu otro yo, el que nunca duda, nunca se detiene, nunca se encoge, ya te está esperando.